Cárdenas, Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, David Luna, Juan Carlos Pinzón. Todos ellos lo que hicieron fue armar una coalición que arranca. Esta es la cuota inicial. El cheque, tenemos 6 millones de votos. ¿Les funcionó, Néstor? Yo estoy de acuerdo. Mire, Les funcionó sin lugar a al que le dudas. funcionó, al que le funcionó maravillosamente es Álvaro Uribe, que entiende mejor que cualquiera la importancia del centro. La entiende tanto que le puso a su partido de derecha Centro Democrático. Y por eso, en un mecanismo de encuesta que fue muy cuestionado y que no sabemos todavía cómo se realizó, escogió de las distintas candidaturas que tenía a la más de centro de todas. Es indiscutible que entre María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, pues Paloma Valencia es una mujer muchísimo más moderada, de centro. Y lo hizo específicamente para poder lograr lo que está logrando hoy, y era poder incluir una candidata de un partido de derecha en una consulta de centro derecha, para lograr cooptar el centro, incluso hasta el punto de tener a una figura como Juan Daniel Oviedo, que evidentemente incluso se arrima más a sectores incluso de centro izquierda que de centro derecha, para poder lograr convocar amplitud en esta consulta y en esta elección general. Entonces, sin duda alguna, Paloma Valencia, Álvaro Uribe quieren que Juan Daniel Oviedo sea el candidato vicepresidencial, porque logra el propósito de atraer al centro, que va a ser determinante en la segunda vuelta. Sí, señor. ¿Pero qué le conviene más a Juan Daniel Oviedo? La alcaldía de Bogotá. Es que Néstor le acaba de ganar. ¿Qué? ¿Usted cree escuche, usted, pero permítame. Pero permítame. Es que falta si, mucho tiempo. si la alcaldía fuera mañana, yo estaría de acuerdo Falta mucho contigo. tiempo. Pero es que quedan le 2 acaba de años. ganar, le ganó, dobló en la votación a la exalcaldesa Claudia López. Pero las cuentas entre 2 años le dio son por otras. 10, multiplicó por 10 ¿Y qué le al hace? exalcalde Enrique Peñalosa. Mire, es que usted sabe que Es es que tengo varias ganarle preguntas. no solo... ¿Qué es más Néstor. importante? A ver, tengo varias preguntas, Luis Ernesto. ¿Qué es más importante, ¿qué es más ser importante? vicepresidente o ser alcalde? Yo tengo... De lejos ser alcalde. No. O sea, la vicepresidencia, ¿ustedes se han visto el quemadero político que es eso? Mire cómo está Francia Márquez. O sea, todos los que han sido vicepresidentes terminan, pues, digamos, no quiero utilizar ningún calificativo inaceptable, pero realmente de ahí nadie sale bien. No, en cambio, la alcaldía de Bogotá, usted es el jefe de una ciudad del tamaño de Uruguay. No es cómo salen, es qué hacen. Es que ese es un termómetro de Pero político. además la política es de momentos. ¿Cómo salgo? Pero ¿A este qué? es el momento de ¿Cómo Oviedo. salgo? Un Un año y medio no vicepresidente no sabemos. puede hacer nada, Néstor. Un vicepresidente puede hacer lo que le Lo que el autorice el jefe. presidente le ordena. Bueno, Claro, entonces depende. Bueno, por depende eso. de qué negociación Por hacen, eso. depende de si conversan y A ver, yo voy a es hacer que- esto. es que- Perdón, a ver, Vargas es que- Lleras no fue determinante es que en el ya- gobierno de Juan Manuel Santos Iba- siendo vicepresidente. Usted puede tener dos termómetros. Sí, y usted mire puede cómo ser, le fue. usted puede ser tan inocuo como Francia Márquez, o puede ser tan influyente como Germán Vargas. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? No es qué voto sacó Héctor. No piense como político, Ah, es no. qué hizo. Ah, no. Hizo un Ah, programa no, de no. 1 millón de No, es viviendas, que ahí hay hizo dos programas de cosas, infraestructura. Hay dos cosas, hay dos maneras de ver la discusión. Una es la muy personal, que además yo pues sí respeto, y el señor Oviedo será el que tome esa decisión desde la perspectiva puramente Héctor, personal. si a usted le dicen, si usted sacara 1.250.000 votos y le dice, ¿qué quiere ser, vicepresidente hoy o candidato, Candidato a no la- alcalde? Es que no, Claro. es que es diferente ser alcalde a ser candidato a la alcaldía. de Bogotá Depende. dentro de 2 La años. respuesta mía sería depende de cuáles son las condiciones de la vicepresidencia. Si, por ejemplo, el candidato a la presidencia es una persona amiga mía, afín mía, que tengo Que le confianza van y a me dar tiene juego, que confianza, le van a dejar le hacer digo cosas. vicepresidente. Le digo, cojo la vicepresidencia porque además quizá mi aporte ayuda a ganar, y probablemente si yo en cambio digo que no, que me reservo para lo otro, de pronto no ganan. Entonces, pues dependiendo. La pregunta entonces, y ahora le devuelvo, Néstor, una pregunta es, dadas esas circunstancias, ¿usted cree que esas condiciones que yo acabo de señalar se cumplen en el caso de Paloma y Juan Daniel Oviedo? Sí. Porque yo los veo pensando distinto. Veo que en el gobierno de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo no va a tener mucho juego. Le va a decir en el almuerzo de hoy. Pero ¿de tú dónde te sacamos encargas, esa conclusión? Juan Daniel Le Oviedo, vale. Juan Daniel Oviedo es economista y Claro. es muy buen economista. ¿No podría ser ministro de Hacienda eventualmente? Le va a decir, por ejemplo, encárgate tú de temas económicos
en la agenda programática que tiene que diseñar Paloma Valencia. Intégrate a la campaña y manejas este tema, y seguramente eso tendría sentido. Hay dos antecedentes Néstor, que hay que mirar, ¿no? Perdóname. Oviedo tiene mucho poder en este momento, porque yo creo que Uribe permitió que su partido participara en esta consulta por dos razones. Una, porque se le apareció la Virgen y estos candidatos de centro-derecha lo invitaron a hacer esto. Y segundo, porque iba por el centro. Y aparentemente lo logró, pero esa llave está en manos de Oviedo. Si Oviedo cierra esa puerta, pues no se corrió demasiado al centro. ¿Usted aceptaría la vicepresidencia si usted fuera Oviedo? No, yo siempre creo que primero la vicepresidencia es muy compleja, y segundo, ahí manda solo uno, y ahí manda ni siquiera Paloma, manda Uribe. Bueno, pero Fajardo y otros van a salir a decir, abran los ojos, esta es la candidatura de Uribe, que tiene dos candidatos, eso es la derecha, el centro no está ahí, a menos que Oviedo es centro, que es muy poderoso hoy en la política, Oviedo abra el espacio. Oviedo es centro. A la gente hay que creerle lo que dice. Yo creo que el centro no tiene dueños. Pero Si la gente se identifica de centro con Juan Daniel Oviedo, no quepa duda que va para allá. Fíjense cómo es de curiosa la política, Felipe. Cuando Oviedo estaba en el gobierno de Duque, le decían que era de derecha. Mire la evaluación que están haciendo en este momento. Oviedo trabajó en el gobierno de Duque. Oviedo fue llevado por María del Rosario Guerra al gobierno de Duque. No tuvo una buena relación con Iván Duque, entre otras cosas, ¿no? Es decir, vea también el origen de dónde viene Daniel Oviedo. ¿Sabe por qué también fue pero fenómeno? No lo aceptó Gustavo Petro. Sí, pero ¿sabe por qué fue un fenómeno Oviedo también? Porque yo creo que hizo una campaña en la que fue capaz de reconocer lo bueno que había hecho el señor presidente, que fueron las últimas discusiones que tuvo. Es decir, no se planteó la oposición de decir todo está mal, todo está mal, todo está mal, sino que fue capaz de decir aquí hay cosas que destacar. Y pues eso atrajo al centro. Y ese es un camino que no puede olvidar la oposición. Yo creo que el antecedente eso quiere decir, padre, que no es fanático, que es capaz de ver, que es capaz de escuchar aquí y allá. La última, Aurelio. El antecedente que usted menciona de que que Oviedo pudo trabajar en el gobierno de Duque es un antecedente que ya sienta un elemento, pero además le quiero contestar a mis queridos amigos con una frase pues que es vicencia, coloquial, que dice más vale pájaro en mano que ciento volando. Sobre vicepresidencia o alcaldía de Bogotá, o posibilidades de la alcaldía. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Para quienes están conectados, para quienes quieran opinar, para quienes quieran participar en el futuro. Lo de Juan Daniel Oviedo, que es un hombre artístico, me parece que todos estamos de acuerdo. Con 1.250.000 votos es un fenómeno político y va a jugar en cualquier sentido, es un caudal electoral suficiente. Y es alcalde de Bogotá, elegido 2 años antes. Néstor, mire, pero un dato anecdótico. Yo no sé si usted vio elegido 2 años antes. Es muy pronto. Después del discurso de Juan Daniel Oviedo en el auditorio donde celebró Paloma, que mayoritariamente estaba lleno de figuras y personas del Centro Democrático, ¿usted vio la euforia? 3 gatos aplaudiendo. Él sabe que allá no es el lugar de sus afectos. No, pero entonces, meterse a una fórmula vicepresidencial del Centro Democrático tiene también para Juan Daniel Oviedo ciertas consecuencias. Respete que no son, a usted le parece que son 3 gatos. Era gente decente que pasó allá y que lo vitorearon y que querían. Es gente que no piensa como usted. Me resisto a pensar que eran 3 gatos. Es gente que lo quiere ver. Y no pensemos con las ganas de creer que el centro está ahora en Claudia López y Fajardo. Eso sí, no pensemos con las ganas. Aquí hay un hecho evidente y es que cuando Daniel Oviedo sacó 1.200.000 votos que los tiene sobre la mesa puestos. Entonces uno tratar de sabotear un poquito eso como para que el centro siga quedando en manos de los que están derrotados, me parece que no metamos eso con fuerzas. Pero no hay duda que Juan Daniel Oviedo es un extraño ahí. Y por eso estamos hablando de esto, si no lo estaríamos hablando. Claro que es un extraño, Néstor. Usted está desconociendo el pasado en el uribismo. Militó con María del Rosario Guerra en el uribismo. Claro. Pero en realidad era una mentoría casi académica porque se encontraron en la Universidad del Rosario y ella era rectora y Juan Daniel es una vicepresidencia académica, era profesor. Pero era profesor. Pero lo que digo, Néstor, es que Juan Daniel Oviedo no militó en el uribismo y estuvo en el uribismo. Está bien. Y no es un extraño allá. Trabajó en el gobierno uribista de Iván Duque. No quiera lavarse usted sus culpas. Usted
está Néstor. feliz con Juan Daniel Oviedo y le duele aceptar que Juan Daniel Oviedo es uribista. No, Néstor, no, pero no hagamos además la discusión en esos términos personales. No, es que están intentando decir que Juan Daniel Oviedo... Juan Daniel Oviedo es un señor que militó en el uribismo. Mire, y a Néstor, usted le gusta y me parece que está bien, Héctor. Néstor, Señor. si uno coge lo que dijeron los candidatos en estas semanas de campaña de la consulta, evidentemente Oviedo sacó 1.200.000 votos porque decía exactamente lo contrario de lo que decía Paloma. Exactamente lo contrario. Y la gente lo escogió, imagino yo, por eso. Porque, pues bueno, si la gente oyó, mejor dicho, ¿por qué le ganó a otros que llevaban muchos más años en la política? ¿En qué decía lo contrario de Paloma? En una cosa central, una sola cosa le digo, que usted le reconoce algo al gobierno de Petro, y él decía que sí. Mire usted que Vicky Dávila terminó diciéndole, ve, y tú a ti por qué te gusta Petro, ve. Bueno, mire usted que a vos por qué te gusta tanto ese Petro, ve. Oviedo mire era usted el que menos terminaron radical. calificándolo de petrista, y solo le pongo ese ejemplo pues para no alargar el argumento. Juan Daniel Oviedo sacó 1.200.000 votos por decir lo contrario de lo que decía Paloma. Por eso es tan valioso ese 1.200.000, en nada menos. Es que en eso consiste la campaña en este caso, yo creo que Néstor. hay allí La una campaña... diferente mirada. No es que Juan Daniel Oviedo dijo lo contrario de lo que decía Paloma Valencia, es que tenían discrepancias. La campaña de Colombia en el 2026 consiste en saber si uno valora algo de lo que dijo Petro o quiere darle continuidad, o si por el contrario le parece el peor gobierno de la historia. Eso muestran las parlamentarias. Ya voy ahí a están hablar las cifras, ahí están los votos. Para quien quiera integrarse, para quien quiera decirme por qué Oviedo sí, de fórmula de Paloma Valencia. Pero en las elecciones de ayer pasaron otras muchas cosas. Ya le voy a contar de la composición del Congreso, de cambios parlamentarios, de cambios en el mapa político. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Gracias a quienes nos acompañan esta mañana en el canal de YouTube. Son las 7 de la mañana, 12 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 94 días para la Copa del Mundo. Hoy necesitas creer, hoy necesitas tener esperanza. Durante 18 meses investigué sobre esta emoción compleja de la esperanza. Claro, publiqué el libro Romperme fue solo un comienzo, que es un manual para vivir en esperanza. La esperanza es la certeza de que el futuro, pase lo que pase, así no sea la realización de mi deseo, me conviene y me va a ayudar. La esperanza es la certeza de que todo va a estar bien. La esperanza exige un compromiso con el presente. Para que eso suceda en el mañana, tú tienes que dar lo mejor de ti hoy. Tienes que ir más allá de los miedos, más allá de las enemistades y construir. Hoy te quiero invitar a ti a creer, a confiar, a esperar y a dar lo mejor. Oye, que tu corazón tenga fuerza, tenga ánimo, que la esperanza te impulse. Tú sabes. Paloma Valencia ganó su consulta en la que participaron casi 6 millones de personas, que quiere decir que esa cifra, 6 millones, son los colombianos que seguramente van o podrían votar por ella en la primera vuelta. Y es un gran case, es un gran punto de partida. Los 8 candidatos derrotados la acompañaron. Periodista está en Mañanas Blue. 7:14, el panorama político que dejan las elecciones de este domingo puede dividirse en 2 capítulos. Uno, el que dejan las consultas que definieron el próximo Congreso, y otro, el de las votaciones de las consultas presidenciales. En el Congreso, el pacto histórico partido del presidente Gustavo Petro se convirtió en la principal fuerza política con 4.400.000 votos en el Senado y más de 4.300.000 votos en la Cámara de Representantes. En el Senado, el pacto alcanza las 25 curules, 5 más que en las elecciones de 2022, pero también se ve un incremento en el número de votos y de curules del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, que pasó de 14 curules en 2022 a 17 senadores a partir del próximo 20 de julio con 3 millones de votos. Es decir, que en el Senado el pacto histórico le sacó 1.300.000
300.000 votos al Centro Democrático. Las elecciones de este domingo llevaron al Movimiento de Salvación Nacional, apoyado por Abelardo de la Espriella, a convertirse en uno de los fenómenos de la jornada con más de 700.000 votos, con los cuales asegura por lo menos 3 curules. En el caso de los partidos políticos tradicionales también pierden fuerza en el Senado. El Partido Liberal pasó de 14 a 13 curules. El Partido Conservador pasó de 15 a 10 curules. Cambio Radical pasó de 11 a 7 curules, mientras que el Partido de la U pasó de 10 a 8 curules. Pese a ese escenario, el progresismo no tiene garantizadas las mayorías en el Senado, teniendo en cuenta que a pesar de la exitosa votación que obtuvo este domingo, sumando la mayoría de la Alianza Verde y los congresistas de partidos tradicionales que han sido petristas, tiene que descontar las 5 curules del Partido Comunes, de las extintas FARC, que ya no estarán en el Congreso. El segundo escenario político que queda planteado este domingo es el de las consultas, en las que se destacó de lejos la llamada Gran Consulta por Colombia con 5.857.000 votos, y Paloma Valencia se convierte en el fenómeno político con 3.200.000 votos. A propósito, la Gran Consulta obtuvo 300.000 votos más que los que alcanzó la consulta en la que ganó Gustavo Petro en marzo de 2022. Otro de los grandes fenómenos, lo hemos dicho, es Juan Daniel Oviedo, segunda mayor votación en la consulta de la oposición, con 1.200.000 votos, posicionándose como la eventual fórmula a la vicepresidencia de Paloma Valencia. Al otro lado de la acera se desinflaron las consultas de Claudia López y de Roy Barreras y Daniel Quintero, que sumadas apenas alcanzaron 1.200.000 votos. Los grandes interrogantes de cara a la primera vuelta presidencial son los movimientos de Abelardo de la Espriella por el lado de la derecha y de Sergio Fajardo, quien decidió no sumarse a las consultas y decidió ir solo a primera vuelta. Veremos si logra eventualmente aglutinar el voto del centro político. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 16 minutos. Nació un nuevo líder político en Colombia y se llama Daniel Briceño, un fenómeno por la votación que consiguió solo en Bogotá, 262.104 votos, es decir, el político más votado, incluso por encima de los aspirantes al Senado. Briceño, solo en Bogotá, es el congresista más votado. Por ejemplo, si uno revisa Senado, ayer la más votada es la senadora Nadia Blel de los conservadores, con 178.907 votos. A ella también le ganó Briceño. Y devolvámonos, hace 4 años, en 2022, el más votado fue Miguel Uribe, con 223.000 votos. ¿Qué quiere decir? Que hoy también ese número lo supera Daniel Briceño, el nuevo representante. Ahora, metámonos al pabellón de los quemados, donde ya no hay camas, pero sí muchos pacientes en la fila, esperando de a poco entrar a esta categoría. Ya sabemos, se quemaron Lucho Garzón, Jorge Enrique Robledo, Miguel Forero, que era el candidato del señor Fuchi, los de las motos, Sandra Ramírez de las FARC, Catherine Miranda y Angélica Lozano, 2 nombres muy fuertes en el actual Congreso que se quemaron. No le alcanzó al cantante del gol, a Javier Fernández. Se quemaron Juan Carlos Lozada, Richard Aguilar de Santander, Juan Diego Gómez, León Freddy Muñoz, José Horacio Serpa y Alejandro Carlos Chacón. Se quemó la hija del expresidente César Gaviria, políticos que no van a repetir, como Lemos de la U o Motoa de Cambio Radical o Inti Asprilla de los Verdes. Se quemó la representante del sombrero, Lina María Garrido, y su fórmula a la Cámara, la señorita Antioquia, que renunció, Laura Gallego. Tampoco Carolina Arbeláez de Cambio Radical, Federico Restrepo, el gerente de EPM, el general Camacho de la policía también se quemó, e incluso la chef Leo Espinosa no le alcanzaron los votos. También se quemó el muy polémico Miguel Polo Polo, no le alcanzó al influencer de la costa, a Felipe Saruma, pero tampoco a Pechi Pleyer, que no va a estar aquí en el Congreso, lo que demuestra que no siempre los seguidores de redes sociales son sinónimo de votos, aunque sí para Wally y para Lalis. El primero estará en el Senado, ella en la Cámara. Vuelve al Congreso Mauricio Toro y también entró Julia Correa del Centro Democrático. Hay unas listas, unos movimientos políticos a los que no les alcanzó para el umbral. Por ejemplo, Creemos de Fico Gutiérrez en Medellín, Oxígeno de Ingrid Betancourt, que se quemó con ella incluido, Todo por Colombia, la lista de Oviedo, y se quemó la lista del Frente Amplio Unitario, la de Roy Barreras, que significa que no van a estar en el Congreso, el ex superintendente de salud Luis Carlos Leal, el señor Fabio Arias de la poderosa CUT o el señor Domingo Ayala de FECODE, otro quemado. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 7:19 minutos de la mañana. El día de elecciones deja siempre uno que otro capturado. Uno de esos ayer fue Freddy Camilo Gómez, aspirante al Senado por el partido de la U, de la mano de quien sacó más de 11,000 votos el día de ayer. La U es el partido que le dio el aval y que pretendía que llegara al Congreso de la República, a pesar que desde hace varios meses sobre él recaen serios cuestionamientos por ser el aliado y lobista del contrabandista Diego Marín, conocido en el mundo criminal como alias Papá Pitufo. Su rol era sobornar funcionarios judiciales y policías de la Policía Fiscal y Aduanera para que permitieran el ingreso al país y el tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o para que simplemente no hicieran su trabajo persiguiendo a esta organización. De esa relación hay pruebas, hay fotos, hay videos de las comidas con Papá Pitufo, particularmente en Cartagena, y grabaciones donde el mismo aspirante al Congreso hace alarde de esa relación de confianza que tenía con el contrabandista, que incluso le prestaba varias de sus propiedades. La otra vergüenza viene del Centro Democrático, que terminó expulsando a Víctor Hugo Moreno, un aspirante a la Cámara por el Amazonas que terminó capturado bajo la acusación de intentar sobornar a varios policías que le encontraron muy cerca a un puesto de votación 20 millones de pesos en efectivo que no pudo justificar, aunque en las últimas horas quedó en libertad. El otro lunar fue por el desorden público, que fue gran protagonista antes, durante e incluso el día de las elecciones. No pudo el gobierno del presidente Gustavo Petro pasar sin marcha el día de ayer. Intentó azonadas en el departamento del Chocó y varios hostigamientos en simultáneo de la disidencia en Guaviare, Meta, y por supuesto incluido allí un bloqueo de un grupo de indígenas en el Caquetá. Un asunto sobre el que esta mañana el gobierno del presidente ni ninguno de sus ministros dice una sola palabra. Faltan 94 días para la Copa del Mundo. La espiritualidad nos ayuda a ordenar la vida, porque nos ayuda a entender qué es lo más importante, qué es lo urgente y qué puede esperar. Ese momento de oración, de meditación, de contemplación, ese momento de detenerse para hacer introspección, nos ayuda a organizar desde las prioridades, desde los valores, nuestra vida. Hoy te propongo, aquí en el Oracional El Man Está Vivo, ordenar la vida aunque duela. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Tú sabes. Una coalición política que queda con un tiquete Paloma Valencia. Oviedo está hablando, sin embargo, que quiere ser candidato a la alcaldía de Bogotá para las elecciones del año entrante. La votación de Oviedo es tan importante que superó de lejos a la de Francia Márquez de hace 4 años en la consulta con quien entonces fue el candidato, después presidente, Gustavo Petro. Sería muy interesante esa fórmula de Paloma Valencia, primera mujer presidenta en la historia de Colombia, y Juan Daniel Oviedo, vicepresidente, una mezcla para convencer y acercar votos del centro en la pelea para derrotar a Iván Cepeda, muy a la izquierda, y a Abelardo de la Espriella, muy a la derecha. Tal vez es el nacimiento de una fórmula en la mitad. Feliz de estar contigo. Seguro hay muchas emociones en tu corazón. Hoy te quiero invitar a gestionar bien tus emociones. Que ojalá tus palabras, que ojalá tus comentarios nos ayuden a crecer. Construyamos. Este país nos pertenece a todos. Gracias por estar allí. Suscríbete y comparte. En Blue, la radio se ve. Tú sabes. No entró finalmente el expresidente Álvaro Uribe, que tenía el puesto 25, y el Centro Democrático logró 17 curules. El pacto histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, creció, saca 25 curules, pero es lo mismo que tenían hasta hoy si usted cuenta las 5 curules de los señores de las FARC, a quienes se les acabaron las curules gratis, los comunes dejaron de existir. El partido de las FARC quedó extinguido, quedó en cero, no tienen ningún parlamentario. Los 5 de comunes más los 20 del pacto histórico da 25, que es lo mismo que tendrá ahora vía electoral la izquierda en Colombia.
El centro sube 2 curules, pasa de 13 a 15. Los partidos tradicionales, el liberalismo, el conservatismo, pierden 7 curules, hay allí un mensaje político claro, y la derecha, contando los del Centro Democrático, los de Salvación Nacional, que era el viejo partido de Álvaro Gómez Hurtado, tendrán ahora 28 curules, pasan de 24 a 28, suponiendo que los conservadores todos son de derecha. Lo que pasa es que también hay un fenómeno de conservadores petristas que son grandes ganadores, Wadid Mansur, entre ellos, que es petrista, lleno de mermelada. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 25 minutos. Hoy, después de la contienda electoral, amanecemos con muchas emociones diferentes. Y yo creo que vale la pena que cada uno de nosotros sepa gestionar esas emociones. Hay como 3 emociones muy fuertes. La primera emoción es la de la esperanza. Muchas personas sienten por los resultados que en su corazón hay posibilidades para realizar sus sueños, para realizar su proyecto de país. Pues tienen que gestionarla, tienen que construir a partir de esa emoción acciones y decisiones que les ayude a crecer. Otras personas tienen miedo y también es una emoción válida, porque hay situaciones que no corresponden con lo que ellos creen. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Gestionar el miedo. El miedo es grave cuando te paraliza, cuando te vuelve violento, cuando te hace incapaz de construir, cuando te hace capaz de tirar puentes con los demás. Y muchos tienen ira, que es otra emoción que se tiene que gestionar. Una emoción que te ayuda a generar la adrenalina necesaria para actuar, pero ojo, con inteligencia, con sabiduría. En este momento creo que lo importante es reconocer las emociones, aceptarlas tal cual son, no generar mentiras, no generar sospechas sobre ellas. 2, ser capaz de entender cómo se pueden expresar, cómo se construyen con ellas. Y 3, hacerlo de manera asertiva, hacerlo de manera acertada. Es importante que sepamos gestionar las emociones para construir país, desde el ángulo que tú estés, desde las emociones que tengas en el corazón. Pero por favor, no te dejes arrastrar por ellas. Tienes que sentarte, pensar, reflexionar y actuar con sabiduría y con inteligencia. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 94 días para la Copa del Mundo. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 28 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de otra elección, la de los convocados del técnico Lorenzo para los juegos frente a Croacia y Francia. Y ojo que también hay incertidumbres. La primera es James Rodríguez, que estuvo fuera de convocatoria este fin de semana con el Minnesota United, no debutó por una molestia muscular y hoy se espera reporte formal del equipo de los Estados Unidos para saber la condición real de la nueva estrella que llega a la MLS. Lo que pasa es que estamos ya a 10 días de la convocatoria de Colombia y James todavía no compite en el fútbol de los Estados Unidos. Uno que sí disipa dudas es Richard Ríos, fue titular en las últimas horas con el Benfica frente al Porto, fue 2-2 y eso aleja los temores, los fantasmas de esa grave lesión de hombro que pinta ya fue superada por el mediocampista de Selección Colombia. Y otro que
que va recuperando su nivel es Camilo Vargas. Fue titular en México con el Atlas en la Liga MX. Su equipo perdió 2-1 frente a las Chivas, pero Camilo atajó una pena máxima. Ya son 16 cobros de este tipo que son atajados en la historia de Camilo Vargas vistiendo la camiseta de los Zorros en el fútbol mexicano. Y si nos vamos del arco al ataque, hay que hablar de John Córdoba, el delantero que reapareció, ya se reactiva en Rusia el fútbol, marcó para el Krasnodar, cayó 2-1 frente al Rubin, su gol número 69 vistiendo la camiseta del conjunto ruso, es el máximo artillero en el camino de esta institución, así que Córdoba también avisa con goles que está para pelear un cupo en Selección Colombia. Y los que tienen mayor rodaje pensando en los partidos preparatorios están en Brasil. John Arias, campeón en las últimas horas, titular en el campeonato paulista, ganó Palmeiras 2-1 al Gremio Novo Horizonte, en el global fue 3-1 y hubo pase gol de Arias del motorcito colombiano para el segundo tanto de Víctor Roque. Otro que gritó título fue Jorge Carrascal, también titular por el torneo Carioca. Empataron con Flamengo y en la definición de cobros desde el punto penal fue título para el FLA. Kevin Serna, otra cara colombiana que todavía pinta o pelea cupo para selección, también fue titular con el Fluminense. Y unos que no están todavía en el radar, pero que también celebraron, son José Enamorado, el ex Junior, y Miguel Monsalve, ex Medellín. Campeones en el torneo gaucho, el Internacional de Porto Alegre empató 1-1 frente a Gremio, y Gremio se quedó con el global 4-1. Con el Inter, Borré y Carbonero no pudieron celebrar título. El que sí celebró este fin de semana fue Ángel Barajas. Atentos porque nuestro medallista olímpico en París 2024, el medallista de plata en aparatos, en la modalidad de barra fija, primero alcanzó un oro en barras paralelas y cerró este fin de semana su participación ganando otro bronce en barra fija. Esto en la parada de la Copa Mundo de Gimnasia Artística en Bakú, en Azerbaiyán. En esta segunda disciplina el oro fue para China Taipei y la plata para el gimnasta kazajo, pero eso habla muy bien del proceso, la evolución y el nivel de Ángel Barajas, que sigue metido en el top de los mejores gimnastas en el planeta. La que no pudo mantener ese nivel fue Camila Osorio, la tenista del equipo Colsanitas. Finalmente cayó ante Naomi Osaka en la tercera ronda del Masters de Indian Wells, 6-1, 3-6 y 6-1. Fue el resultado de la jugadora colombiana, hoy 61 en el planeta, la mejor de Colombia, cayó a manos de la 16 del mundo y ahora Cami piensa en el Abierto de Miami, su próximo gran reto, y claro, teniendo en el radar la Copa Colsanitas en Bogotá que se acerca, que también tendrá estrellas como Camila Osorio en acción. Y Colombia cerrará hoy su participación en el Clásico Mundial de Béisbol. Ya está eliminada la novena nacional. En su tercera salida cayó 7-4 frente a Cuba. Ya había caído frente a Puerto Rico y también ante Panamá. Mejor, ante Canadá, porque hoy sí cerrará frente a Panamá su participación en este Mundial de Béisbol. Será a las 12 del día, la señal estará en DITU y a través del canal Caracol HD2. Y nuestra liga, el fútbol colombiano, se reactiva hoy. Tras las elecciones, continúa la fecha 10. Millonarios en Bogotá recibirá al Cúcuta y el Pasto al América de Cali. También jugarán en Villavicencio Llaneros y Jaguares, pero este partido es correspondiente a la fecha número 16. 7:33 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 94 días para la Copa del Mundo. Y nos estamos preparando ya para la Copa del Mundo. Por eso no te puedes perder los partidos aquí en nuestro canal de YouTube de la Selección Colombia. Preparatorios Colombia-Croacia este 26 de marzo. Aquí, @Blue Radio. Suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos. Colombia-Croacia. Se viene el Mundial.
En el 10º día de la guerra, Irán amanece bajo una densa nube de humo negro producto del intenso bombardeo de la coalición de Estados Unidos e Israel sobre la infraestructura petrolera. Ataques que recrudecieron tras el anuncio de la sucesión del asesinado ayatollah Ali Khamenei. La Asamblea de Expertos de Irán eligió al hijo, Mostafa Khamenei, de línea dura que tiene apoyo de la Guardia Republicana de Irán. La República de los Ayatolás respondió a los ataques bombardeando Bahrein, Qatar y también a Israel. Hoy necesitas creer, hoy necesitas tener esperanza. Durante 18 meses investigué sobre esta emoción compleja de la esperanza. Claro, publiqué el libro Romperme fue solo un comienzo, que es un manual para vivir en esperanza. La esperanza es la certeza de que el futuro, pase lo que pase, así no sea la realización de mi deseo, me conviene y me va a ayudar. La esperanza es la certeza de que todo va a estar bien. La esperanza exige un... La lista de los quemados de ayer, Felipe, es interminable. Sí. ¿Qué le doy? ¿Por partidos? Sí, por partidos. Démosle por partidos. Bueno, por partidos se quemaron. No le voy a dar, ya le voy a... En el Caribe dicen ahogados. Dicen que aparecen en Cañomocho. que uno va ahora allá a los Tajamares, que uno va a los Tajamares y comía ahí. ¡Ey, allá va Néstor Morales! ¡Ey, allá va Alberto Linero! ¡Ey, allá va! Eso dicen en la región andina. En la región andina decimos quemados o chamuscados. Quemados y chamuscados, Felipe, o ahogados. En Puerto Mocho, bien dice Aurelio. Como le quiera decir. En el partido, a ver, empiece, por partidos. En el Partido Verde. Sí. No necesariamente en orden de importancia. No. Angélica Lozano, 37,000 votos. Sorprendente. Sí, a mí me sorprende muchísimo. Angélica Lozano, esposa de Claudia López. Sí. Pero yo creo... Pero me sorprende. Felipe, a las dos las he llamado, con toda la razón, no contestan. No, pero ¿qué van a contestar? Es que no les fue bien. Yo creo que deben estar de duelo. En el Partido Verde también se quemó Catherine Miranda, que quería pasar de Cámara a Senado. Sí, yo creo que ahí cometió un error ella. ¿Está de cumpleaños Claudia López hoy? Sí, señor. Cumpleaños hoy, 9 de marzo. Estamos de acuerdo en que apague velitas. Pero yo creo ese entusiasmo de Claudia López en el discurso anoche, Felipe, no lo entendí. Fuera de tono. No, pues. Porque hay veces en que usted tiene que decir, miércoles, no nos fue tan bien como hubiéramos querido, vamos aquí a repensar algo, pero echarse el discurso de que con 500,000 votos vamos a derrotar a todos los demás, pues obviamente... Y quedamos de segunda. Eso, hay un momento en que esos discursos, Felipe, rayan con el ridículo. Es verdad, Néstor, pero lo de Angélica había sacado 84,000 votos hace 4 años. Néstor. Pues perdió 50,000 votos. Perdió 50,000. ¿Qué le estarán cobrando a Angélica? ¿No saben qué coinciden, Felipe, Angélica Lozano y Catherine Miranda? Sí. Que en 2022 eran petristas y tuvieron una transformación rumbo al 2026 y se convirtieron en antipetristas. Yo creo que la gente en Colombia está castigando mucho el voltearepismo. Es que en Colombia ese valor culturalmente es muy importante. El que se voltea, la coherencia, realmente lo castigan muy duro. Pero no es un problema de coherencia, porque mire usted, Felipe, que nosotros muchas veces aplaudíamos las posturas de Catherine Miranda, de Angélica Lozano, de que se estuvieran oponiendo a unas cosas en las cuales evidentemente el presidente Petro estaba haciendo algo distinto a lo que esperábamos. O sea, eso era ser coherente. Y sin embargo la gente siente, un día está allá, otro día está acá. Mire Roy cómo le va, que Roy es el rey de eso. Sí, tengo una lista larga de quemados. Esto está muy divertido. Les voy a pedir que me dejen dar la lista de quemados. La lista. Catherine Miranda, 30,000 votos. Lucho Garzón, que fue alcalde de Bogotá, Felipe, 19,000 votos. Eso sí, nada. Una pena. Fabián Díaz, que aspiraba a repetir curul en el Senado de los Verdes, petrista, de la Comisión Séptima, 15,000 votos. Inti Asprilla, el famoso Inti Asprilla. Muy regular votación, Inti Asprilla. Regular no, pésima votación, 9,000 votos. Sí. León Freddy Muñoz, que es el restituido, que tuvo en proceso de Nicaragua por la maleta de la marihuana y tal, y volvió con bombo y platillos. El hombre de Nicaragua. 24,000 votos. Olga Lucía Velázquez,
que es la esposa del presidente de la Ovidio Cámara de Claros. Comercio de Bogotá. 56.000 votos. Se quema con una votación alta. Berenice Bedoya. En líos recientemente. 36.000 votos. Sabaraín de los Verdes, 56.000 votos. Miguel Forero. Miguel Forero es el de los motos, ¿no? De los moteros. El de Fuchi, del concejal Fuchi. 45.000 votos. Néstor Daniel García Colorado, 1.200 votos. Ese no tuve relación con lo del Papa Pitufo. Sí, él tuvo un capítulo. Bueno, estos son los verdes, sigan esto por Felipe, partidos. sigo. De los quemados, le estoy leyendo lista de quemados. Sí, los Nuevo los liberalismo, chamuscados, sí. nuevo liberalismo, más dignidad, que era una coalición de esas rarísimas, porque dignidad, más mira, Jorge Robledo. 28.000 votos. Termina de la peor manera posible. Pero miren, Néstor, la vida política de un gran congresista, el senador Robledo. Este es otro, Felipe, que fue en algún momento el senador más votado, en algún momento 220.000 votos. Y fue un gran senador, hay que decirlo. Sí, por eso le digo que me parece que es un triste final para el senador Robledo. Segundo quemado de ese grupo, Juan Sebastián Gómez, que era cabeza de lista. La cabeza de El lista. barrista. 28.000 votos. Reyes Curi, que lo intentó otra vez, 39.000 votos. Que era el candidato de... Federico Restrepo, este es de Fajardo, exgerente de PM, 7.000 votos. No, pues nada. Juan Javier Baena, que fue presidente del Consejo de Bogotá, 17.000 votos. Daniel Gómez, que fue subdirector del Departamento de Gobernación. Un dato importantísimo 5.800 del nuevo liberalismo. Señor. Él no obtuvo curul en la ciudad de Bogotá a la Cámara de Representantes con alcalde mayor de Bogotá. Es muy duro lo del nuevo liberalismo. Sí. No Era solo en Julia el Senado, Miranda, sino ¿no? también en la Cámara. Era Julita Miranda, sí, señor. Y la coalición que hicieron con el MIRA, pues fue un éxito absoluto y rotundo para el MIRA, que eligió 3 senadores con los votos también del nuevo liberalismo. Lamento eso del mucho, MIRA era de esperarse. Lamento mucho lo de, eso era de esperarse, lo de doña Julia Miranda. La verdad es que Julita Miranda fue una buena representante. Una nota sobre esa alianza con Partido el MIRA. Liberal. Esa alianza con el MIRA era esperarse. Es decir, el MIRA tenía 300.000 votos desde hace 4 años. O sea, ¿quién iba a pensar que usted le iba a ganar a los del MIRA? Julia Miranda, 12.000 votos. Del Partido Liberal se quemaron Horacio Serpa, hijo de Horacio Serpa. Horacio José, sí. Se quemó también del departamento de Santander Richard Aguilar. Sí, ese es un quemado. Esto es un quemado importante. Bueno, ahora metió 73.000 votos que no le alcanzan. Chacón se quemó, Néstor. Ya va. Del Partido Liberal se quemó María Paz Gaviria, la Delfina. ¿Cuántos votos sacó? 59.000 votos. Se quemó Juan Carlos Lozada. Lo lamento por él, había sido un buen representante a la Cámara. Yo también lo lamento porque era buen representante. 34.000 votos, muy lejos. Y Alejandro Carlos Chacón, que aspiraba a repetir, se quemó con 72.000 votos. Y también se quemó el papá del gobernador de Risaralda, Diego Patiño Amariles, que era congresista de la Cámara. Que quemarse con 72.000 votos Patiño Amariles. Sí, un mimado de César Diego Gaviria Patiño Amariles, que sacó 63.000 votos. Quemados del partido. Es tal vez el único gobernador que no logró elegir senador, porque cuando usted hace la lista, prácticamente todos los gobernadores tienen su senador. Sí. Pero ponga más nombres en el asador. Senadores conservadores, que intentaron llegar al Senado del Partido Conservador. Juan Diego Gómez, que había sido senador, 45.000 votos. Pechiplayer o Pechiplayer, como le quieran decir. Edwin Brito. ¿Cuántos? 24.000 votos. Sí, la opinión no da hasta allá. Este es un buen quemado. Juan Carlos Wills, quiere decir Pechiplayer. Will subió de la Cámara al Senado. Will se estaba pasando de Cámara a Senado. No, pero es que no es el mismo. No. Es que lo que le estoy diciendo es que Pechiplayer no es Wills. Pechiplayer, digo, pero es que como me mira rayado. Se eligió el Partido pero no es. Usted pudo haber votado por el Pechiplayer. El Partido Conservador, 10 senadores. Respeto el estilo y la forma de Pechiplayer, pero no representa mis maneras ni mis valores. Yo no voté por él. El Pechiplayer era el grosero ese que vivía insultando y creó un personaje, porque él no es eso, él no es eso, él es un ser humano interesante, pero creó ese personaje y bueno, ahí están los resultados. Pues padre, un payaso que era el personaje, está bien, me parece a mí,
que no llegue al Congreso de la República. Sí. Una senadora actual que es Soledad Tamayo. Ya voy, Héctor. Se quemó en el Partido Conservador Juan Carlos Wills. El Partido Conservador. 47.000 votos, se quemó Soledad Tamayo, de Cundinamarca, que es una de las tradicionales. Ella logró apenas 41.000 votos. Hernán Andrade, que es presidente del Partido Conservador, 39.000 votos. Sabaraín, 52.000 votos. Germán Blanco, 56.000 votos. El Fincho Cepeda, ¿no? Sí, así es. Costeño, atlanticense. Sí, de Cambio Radical se quemaron los siguientes. Cabeza de lista, Carlos Fernando Motoa, 37.000 votos. Lina Garrido era Arauca, la del sombrero, si usted quiere identificarla, 30.000 votos, que fue la que estuvo peleando con el gobierno. Esa se parecía al Pechiplayer, ¿no? Esa se parecía al Pechiplayer, se la pasaba insultando a todo el mundo en redes sociales, ataques homofóbicos. Es que Cambio Radical se volvió prácticamente el partido de los Char, ¿no? Porque eligió 6 curules, creo, de las cuales entiendo que 4 son de los Char. No, porque las curules elegidas a los Char les fue muy mal en estas elecciones. De Cambio Radical. Bueno, pero siga con los quemados, Néstor, que eso está entretenido. Héctor, de los cristianos. César Lorduy, que sí era muy de los Char, se quemó, 49.000 votos. Rodolfo José Hernández, Felipe, hijo de Rodolfo Hernández. 30.000 votos. Los 11 millones del papá, 0. Paulino Riascos, ¿se acuerda de Paulino Riascos? Era converso, es afro y era antes petrista, ya no lo es. Paulino es de Alma, creo. El general Mendieta. Para quien se acuerde del general Mendieta, secuestrado por las FARC, muchos años. 1.200 votos, estaba en la lista de Cambio Radical. De la U se quemó Juan Felipe Lemos, la cabeza de lista del partido de la U, 71.000 votos. Es una buena votación que no alcanzó. Se quemó Julio Elías Chagüí, que está en el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, 69.000 votos. Se quemó Javier Fernández, que es el narrador, ¿no? El cantante del gol. Sí. Estaba por el partido de la U. ¿Cuántos votos cantó? 6.000 votos. No, pues no cantó ningún gol, pues. José David Name. Ese es otro quemado ilustre. Un quemado de 68.000 votos. Pues, ilustre, digamos, destacado. Digamos, reconocido. Freddy Gómez. ¿Freddy Gómez no fue el capturado ayer? Sí, claro. El de Papá Pitufo. 16.000 votos de Papá Pitufo. Salvación Nacional. Es que en esa lista tocaba sacar muchos votos para salir elegido, ¿no? Porque mire usted que el primer quemado tiene más de 70.000 votos, 80.000 votos. Es que miren los primeros puestos de los partidos. Norma Hurtado, que fue la más votada, tuvo 136.000 votos. La de Villan Francisca. En el Partido Conservador, Nadia Ablel, 178.000 votos. Entonces, eso le pone un listón muy alto para poder llegar al Congreso. En Salvación Nacional, Salvación pasó el umbral, pero se quemaron Wilson Ruiz, el exministro de Justicia, 17.000 votos. El general Mora, 11. Los generales, Felipe, en la política no les a los cuarteles otra vez. Como un zapato otra vez. El general Mora, 11.000 votos. Frank Portilla es influencer, ¿no? Sí, señor Néstor, pero fíjese que en esa lista hay un mayor, usted que está hablando de los militares, de los que portaron alguna vez el uniforme, que es Óscar Benavides, que es un infante de Marina, que llega allí con una votación importante en la de Salvación Nacional. Jaime Beltrán. ¿No es Germán Rodríguez? No, pero Óscar Benavides debe ser en Cámara porque en la de Senado no lo estoy viendo. Jaime Beltrán, que fue alcalde de Bucaramanga, Felipe, en la lista de Salvación Nacional. Se quemó. Pero él se había retirado, Néstor. Yo creo que Jaime Beltrán había renunciado. Pues Jaime Andrés Beltrán, sí, él renunció. Sí, él renunció a la candidatura. Pues lo midieron. Está ahí en la lista porque fue tardía su renuncia, pero él había renunciado. Pues se salió porque iba a perder, sacó 2.500 votos. Partidos que no alcanzaron el umbral, Fuerza Ciudadana, que era el de Gloria Gaitán, el Frente Amplio. El de Carlos Caicedo. Era el Carlos Caicedo, que encabezaba Gloria Gaitán. Bueno, y en el que estaba Comunes. Exactamente. Sandra Ramírez, métala ahí. Y se quemó, creemos que es el partido de Fico Gutiérrez, que sacó y la lista de Oviedo. 227.000 votos. Es una votación importante que no alcanzó, sin embargo, a llegar al umbral. Bueno,
Y de oxígeno también salimos, director. Digo, perdóneme la expresión oxígenos, así coloquial, pero es que ese era un partido que francamente y oxígeno, no logró el umbral, entonces pierde la personalidad. Oxígeno, jurídica. Si usted lo quiere poner en esos términos, es la Ingrid exesposa de Betancourt. Petro, Néstor. Pero ojo que Ingrid Betancourt, sin embargo, se subió al bus Ingrid de Betancourt estaba anoche en la tarima con Paloma Valencia, que era un contrasentido. Porque ella avaló a Pinzón y a Peñalosa. Claro. Ella dijo, pues yo soy la dueña del pase. Yo estoy ganan los políticos son. Néstor, gracias a Dios se acabó el turismo electoral de Ingrid Betancourt. Es que Ingrid Betancourt en el 2018 estuvo con Gustavo Petro. En el 2022 también armó un desorden en la coalición Centro Esperanza. Ahorita terminó avalando a 2 candidatos que les fue muy regular en esa consulta para ver cómo se reencaucha. Lo de Ingrid de verdad es absolutamente vergonzoso, utilizando un partido que era básicamente Luis Ernesto, reivindicación de su tragedia, pero se volvió un turismo electoral impresentable esa señora. Se metió, a ver, con un poquito de respeto hacia esa señora también, Luis Ernesto, se metió en la tarima de los ganadores porque candidatos avalados por su partido estuvieron en la coalición de Paloma y aunque perdieron, eran Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón, aunque perdieron, le da para meterse. Pero ahí le falta un nombre importante, no sé si lo tienen más adelante. ¿Quién, Felipe? A Ingrid no la bajan de esa tarima hasta el último día. Mariluz Serrán. No, Sandra Ramírez. Sí, claro, ya la mencionamos en el de Fuerza Ciudadana. La he mencionado. Néstor, me falta una en la lista de los grandes derrotados. Sandra Ramírez sacó 10.000 votos, Néstor. Pero le falta lo del Frente Amplio. Reclutaron y violaron más niños que los votos que sacó, mire. Obviamente, Felipe. 750, meto una en la lista de los derrotados. Ahí hay uno de esos de los sindicatos que le gustan a Aurelio. Un segundo, Héctor, si me deja decirle, Felipe, se llama Encilia. En la lista de los grandes, Ercilia. El nombre artístico es Leo Espinosa, Felipe, que sacó... ¿Leo Espinosa se llama Ercilia? Ercilia Espinosa. Pues esa es la noticia del día. Sacó 12.000 votos la chef Leo Espinosa, que tendrá que volver a sus restaurantes. En segundos, al contrario, uno de los ganadores en las elecciones de ayer. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 94 días para la Copa del Mundo. Esta mañana hay un terremoto internacional por cuenta de la guerra en Irán. Se están desbaratando, están cayendo muy duro las bolsas de valores en el mundo y está disparadísimo el precio internacional del petróleo, que ha llegado a $120 el barril. Es una mañana de pánico en las bolsas y también en lo que tiene que ver con el precio del petróleo, que ahora mismo está en los $105,43 el barril de Brent, los futuros de ese combustible, pero esta madrugada, en el arranque de la sesión, se ubicaban en los 119,50. Una escalada de precios que se mantiene solo en la jornada de hoy, está creciendo un 13%. Siete de la mañana, 52 minutos. Y ganadores, Felipe. Daniel Briceño, que es representante a la Cámara, metió 264.000 votos. Nunca antes se había visto. Lo habíamos dicho aquí. Daniel Briceño ha hecho una carrera impresionante en política. Y obviamente pues lo están premiando con todas las denuncias permanentes que ha hecho en contra de los actos de corrupción del gobierno. No solo hizo... a mí me sorprende por la cantidad de votos, pero no me sorprende porque Briceño ha hecho una carrera impecable. Sí, impecable. No es solamente una campaña, no se equivoquen, de redes sociales. Briceño, claro, publicaba sus denuncias en las redes sociales, como corresponde hoy todos los políticos, personas. Pero con Daniel Briceño se recorrió todas las localidades de Bogotá corriendo. Hizo 101 kilómetros trotando. Y lo conocen en Bogotá. Mire, Daniel Briceño es un fenómeno. Sin meter plata, un día en sus redes dijo, necesito pues que si ustedes me ayudan con sedes de campaña. Metió 600 y pico casas en Bogotá que le prestaron sus fachadas para poner sus pendones. Pero eso es un fenómeno. El fenómeno de Briceño, Néstor,
es el fenómeno del que es influencer, que utiliza las redes, pero para hacer tarea política, no para burlarse, para hacer hacer humor, porque eso evidentemente no dio resultados, sino para hacer denuncia y denuncia juiciosa. Yo conocí a Daniel Briceño como asesor de una UTL en el Consejo de Bogotá. Estaba como asesor de un concejal de Bogotá y era el más disciplinado identificando la información de la alcaldía. Era opositor a la alcaldía de Claudia López y yo estaba como secretario de gobierno, y debo reconocer que es un extraordinario servidor público. Me alegra, aunque no compartimos pensamiento político, me alegra mucho que personas de esa categoría lleguen al Congreso de la República a ejercer un servicio público digno y elegante. Sí. Senadores más votados en las elecciones de ayer. Es que lo de Briceño, Felipe, es muy impresionante, porque es representante a la Cámara, que es circunscripción local. Entonces los 264.000 votos de Briceño, Ricardo, son en Bogotá solamente. Son en Bogotá. Es que, imagínese, es el congresista más votado, incluyendo Senado, que es nacional, ¿no? Que Uribe, Felipe, se equivocó porque no lo puso de senador, pues es que nadie se iba a imaginar semejante fenómeno. ¿No es verdad? Que estaba en formación. Y es posible, que tenga alcance nacional. Yo me lo había imaginado, pues porque desde el principio le he seguido su trayectoria, pero yo calculaba equivocadamente, por supuesto, que metía 185.000 votos, que es una barbaridad. Igual hubiera sido el claro, Néstor, más pero votado. Fíjese que hay gente que decía, mi candidato es Briceño, pero voto por X u otro candidato porque Briceño entra solo, así que esa votación puede ser mucho más grande, o la gente que votaría eventualmente si quisiera adelante pasar al Senado sería mucho más grande. ¿Cuántos votos sacó Roy Barreras? 260.000. 259.000. O sea, sacó más votos. Briceño sacó más votos a la Cámara que Roy en la consulta. Daniel Briceño, no, Felipe, en Bogotá, un representante a la Cámara le ganó a nivel nacional a un candidato presidencial que, eso, por otro lado, habla del fenómeno. Esos votos de Briceño son votos decentes, Néstor. Y pues lo están premiando por su trabajo riguroso, meticuloso, serio. Y bueno, yo me alegro mucho que lleguen personas como Briceño a la Cámara, realmente. Felipe, y llega al Senado, que este es un recambio generacional en el Centro Democrático, Andrés Forero, a quien también le fue bien. También un parlamentario estupendo. Andrés Forero ha hecho un trabajo impecable, sobre todo en el tema de las denuncias de los desastres del gobierno en el tema de la salud. También magnífico parlamentario. Aquí me están diciendo que Briceño hubiera sacado yo no sé cuántos votos si se mete al Senado. Esto es fácil hacer la alineación, ¿no? Después del partido acaba, cuando el árbitro pita final. No, pero yo creo que hizo 2 goles y dice, ese hubiera hecho 7 goles y hubiera ayudado a la goleada. Pero Briceño jaló lo correcto fue al Centro aspirar a la Cámara. Es que Briceño es un hombre muy joven. Es que yo creo que hubo sentido de realidad ahí. Néstor, es que lo correcto es que él haya aspirado a la Cámara. Él es un hombre muy joven, ha hecho un trabajo en Bogotá como concejal de Bogotá, estudiando la ciudad. Entonces yo creo que él entiende que esto es por etapas y hizo lo correcto. Le ayudó al Centro Democrático a elegir, porque él solo, con esos 260.000 votos, es dueño de 3 de las curules del Centro Democrático en Bogotá. Eso es clave, porque termina Briceño jalonando al Centro Democrático en Bogotá. Ojo. Sí. Claro, esa era la jugada. Esa era la jugada. Jalara la lista de Bogotá. Claro, y jaló la lista de Bogotá. 670, ¿qué? Más, 800.000 votos. Sí, claro. Como 700 y pico mil votos. Entre otras cosas, Felipe, claro. Número de representantes a la Cámara por Bogotá, 15, ¿cierto? 8 del pacto. Son 18. Bogotá son 18 congresistas. 15, 8 del pacto histórico, 7 claro. del uribismo. 6 o 7 del uribismo están en ese momento, y los otros 3 de los verdes, de los otros partidos. Eso fue, por ejemplo, lo que hizo quemar a Carolina Arbeláez, que es una excelente congresista. Cambio Radical no alcanzó el umbral. En Cámara. Por esa circunstancia, claro. Y aparentemente volvió otro muchacho que es bastante bueno, que ya lo había hecho muy bien, que es Mauricio Toro, del Partido Verde. Sí, muchacho... También es cierto. Parece que volvió, pues, está ahí en el bordecito, pero también bien. Sí, vuelve. Gente bien, pues bien en el sentido está elegido, Felipe. El exdirector. Mauro Toro tiene... Mauro está elegido, pero yo hablé con él hoy temprano y me dijo, hermano, me voy a cuidar los boticos porque... Aquí claro, no pero el Partido Verde en Bogotá tiene dos escaños, dos curules en la Cámara por Bogotá, exactamente. Ganadores en las elecciones de ayer, así como le di Felipe, perdedores.
Senadores los más votados. Nadia Blel, del Partido Conservador. 170.000 votos. Lidio García, del Partido Liberal. Estos son políticos tradicionales. Los dos son bolivarenses, ojo. Los dos son costeños, sí, ¿verdad? Tienen de Cartagena, sí, de Bolívar. Lidio García, 167.000 votos. Tercer congresista más votado, J.P. Hernández, del Partido Verde. ¿Sabe cuántos votos perdió 156.000 votos? Entre el 22 y el 26. ¿Cuántos? Más de 35.000 votos. Bueno, pero sigue siendo... Sigue siendo, pero fíjese que también se achica la votación. Solo un dato. No, pero es que usted lo ve. A mí me parece que es una buena votación, pero hace 4 años fue más fenómeno que esta vez. Es decir, lo que debería haber pasado eventualmente es que hubiera crecido y se redujo su votación. No, porque en el Partido Verde, en donde él está, había más petrismo que antipetrismo. Y él esa batalla la dio en de los senadores más votados del país, y un fenómeno sorprendente, el segundo más votado del Partido Verde con 121.000 votos. El elefante blanco. Yo no sé si ustedes vieron en redes sociales a un señor vestido de elefante, un joven vestido de elefante por todo el país, y que se parece, digamos, guardadas las proporciones, a Daniel Briceño, que es activismo en redes, sí, pero haciendo denuncia. Se concentraba en buscar puentes, obras inconclusas, en hacer denuncias ciudadanas, y con eso lograba que se destrabara la obra, que llegara a la Contraloría. Y mostró su rostro solo 3 días antes de la elección. Es increíble. Y sacó 121.000 votos. En cuarto lugar, Yesid Pulgar, del Partido Liberal. Quinto lugar, Norma... Del combo de Eduardo Pulgar, ¿no? De los Pulgar. Claro, de Pulgar, el hermano de Pulgar que estaba en la U y lo reclutaron en el Partido Liberal. Norma Hurtado, de la U, sacó 133.000 votos. Sexto, Uadid Mansur, de la curiosa especie de los conservadores, es una vergüenza política goditos petristas. Sacó, bueno, le fue bien. Pero le tenía que ir bien, porque a todos los petristas de los partidos tradicionales les fue bien. Es una elección. Bueno, pero en algo se tenía que gastar la platica, ¿no? Claro. Felipe, la elección de Uadid Mansur es muy dulce, porque tiene sabor a mermelada. Está salpicado en el escándalo de corrupción, está pendiente de una decisión judicial. Séptimo lugar en la lista de congresistas más votados, Wilmer Carrillo, de la U, 123.000 votos. Juan Carlos Garcés, la U, 124.000 votos. Garcés, Ricardo, muy